Crisis del coronavirus. Sean todos bienvenidos a nuestra programación semanal. ¿Qué es una crisis? Crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Crisis también es un evento sobre el cual no tenemos control. Llega cuando quiere. Por eso no debemos buscar culpables en temporadas de crisis, sino más bien buscar soluciones. Hay diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, crisis financiera, crisis de enfermedad, crisis familiares, crisis de desempleo, crisis empresariales, etc. Hoy, el mundo entero estamos viviendo la crisis del coronavirus que ha venido a afectar nuestro estilo de vida, sembrando el pánico en nuestras comunidades. La preocupación es real ante una amenaza desconocida que no le importa la raza, ni el color de la piel o el estatus social de los pobladores del mundo. En el programa de hoy voy a compartir con ustedes algunas realidades de las crisis y cómo sobrevivirlas. Y lo primero que debemos analizar y entender es que las crisis son temporales. Ninguna crisis es permanente. Todo es por un tiempo. El único que es permanente y eterno es nuestro Dios y su palabra. Y esto debe ministrar paz y tranquilidad a nuestros corazones, sabiendo que las situaciones adversas pronto van a pasar. Y no llenarnos de pánico y perder el control en esta situación. Mis amados, el coronavirus es solamente una crisis más que nos ha sobrevenido y que pronto se tendrá que ir, como cualquier otro virus. Lo más importante es mantener la calma, cumplir con las regulaciones de las autoridades y sobrevivir esta situación. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Analicemos lo que Dios está diciendo aquí. Hay una temporada para todo. Mis amados, todo significa todo. Todo lo bueno y todo lo malo, y esto incluye la crisis del coronavirus. El diccionario de la lengua española define la palabra temporada como un espacio de varios días, meses o años que se consideran aparte formando un conjunto. O sea que bíblicamente hablando no sabemos cuánto tiempo durará este virus entre nosotros, porque Dios dice que hay una temporada para todo. Esto quiere decir que esta crisis pudiera durar días, meses o incluso años, pero de algo sí podemos estar seguros por la palabra de Dios, que esta crisis es temporal. Ninguna crisis es permanente. Ningún problema es permanente. El problema es que la mayoría de las personas desconocen las instrucciones de Dios y no saben qué hacer. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos hace vulnerables ante cualquier crisis en la vida. Normalmente nos preparamos para lo bueno, pero no para lo malo. Nos preparamos para estar alegres, pero no nos preparamos para estar tristes. O sea que no pensamos en lo que debemos de hacer cuando llega el tiempo malo.
Por ejemplo, ¿quién piensa en el día que va a enterrar a su padre, o a su madre, o a cualquier miembro de la familia? Casi nadie. Sin embargo, todos sabemos que esto va a suceder algún día. Mis amados, ignorar las temporadas malas que vienen no es de sabios. Proverbios capítulo 14, verso 16 dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. En otras palabras, es nuestra la responsabilidad de prepararnos tanto para los tiempos buenos como para los tiempos malos. Y cuando llega la crisis a nuestra vida, estaremos mejor preparados y sufriremos menos las consecuencias. Veamos lo que Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 3 y verso 2. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Si nos damos cuenta, Dios permite que las cosas sucedan por estaciones o temporadas. Él nos advierte que van a haber estaciones de alegría, porque ¿quién no se alegra cuando nace algún miembro en la familia? O cuando las cosas van bien. Pero también nos advierte que van a haber estaciones de tristeza. Entonces no debemos de alarmarnos por las cosas malas que nos sobrevienen. ¿Qué debemos de hacer en esta crisis del coronavirus? Número 1, confiar en Dios. Confiar en su palabra que nunca ha fallado. Y número 2, entender que esto es pasajero y que pronto las cosas se van a normalizar. Número 3, orar por la protección divina y el descubrimiento de vacunas. Número 4, mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades para sobrevivir esta crisis. Y número 5, apoyarnos mutuamente. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La Biblia nuevamente utiliza aquí la palabra todo, diciendo todas las cosas, incluyendo la crisis del coronavirus que Dios está disponiendo para el bien de la humanidad. En otras palabras, si hay beneficios en las temporadas buenas, también hay beneficios en las temporadas malas. Por ejemplo, las crisis producen empatía. Cuando las cosas están estables, normalmente las personas no les importa lo que viven los demás. No les importa si están bien o no, si tienen comida o no, si están sanos. Cada cual viviendo de manera egoísta en su mundo. Pero cuando viene una crisis como la que estamos viviendo ahora, todos despertamos y sentimos el mismo dolor que sienten nuestros semejantes alrededor del mundo porque estamos siendo amenazados por la misma crisis. Si nos damos cuenta, todo obra para bien. Las crisis también producen conciencia de Dios. Casi siempre el ser humano piensa en Dios en momentos de crisis. Cuando las cosas están bien, la gente anda ocupada en sus quehaceres de la vida y lo menos que piensan es en Dios. Se nos olvida que todo viene de Él: la fuerza, la salud, la provisión, las oportunidades,
la protección y vivimos como si fuéramos dueños de todo lo que está a nuestro alcance. Y no le damos la gloria a Dios en muchas ocasiones, ni las gracias. Pero la crisis nos detiene y nos recuerda que sin Dios somos vulnerables ante cualquier situación adversa. Me alegra mucho saber que hay naciones en el mundo que al reaccionar ante el coronavirus han declarado días oficiales de oración y millones de personas que no tenían tiempo para orar, ahora les sobra tiempo para hacerlo. Mis amados, las crisis producen conciencia de Dios. Si nos damos cuenta, las crisis son de cierta manera necesarias para nuestro progreso. Ahora bien, ¿a quién le gustan las crisis? A nadie. Pero siguen siendo necesarias para que la gente se acerque más a Dios y se beneficien de su gracia. Pero la buena noticia es que toda crisis es temporal y el coronavirus pronto pasará a la historia. Las crisis nos estimulan a prepararnos mejor. Es curioso notar que los seres humanos somos más reactivos que proactivos. Y la crisis nos obliga a pensar y a prepararnos mejor por si esto vuelve a suceder. La estación de crisis es una temporada de preparación. Debemos estar conscientes de que no todo en la vida va a ser color de rosa, como se dice por ahí. Tan pronto que salgamos de esta crisis, más vale que estemos preparados para las crisis que aún están por venir. Eclesiastés capítulo 3, verso 3 dice: un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Qué bueno que Dios es realista en advertirnos de los tiempos buenos y de los tiempos malos. Las pandemias en el pasado han matado a miles de personas. Sin embargo, el ser humano se ha recuperado de ese dolor porque la palabra de Dios es una promesa para todos. Que así como vienen tiempos de muerte, también vienen tiempos de sanidad. Si le damos un vistazo a nuestra historia, podemos darnos cuenta que las pandemias en el pasado han afectado a la población del mundo. Por ejemplo, la pandemia del ébola, el SARS, la plaga italiana, la viruela japonesa, la peste negra, etcétera, etcétera. Todas han surgido por estaciones o temporadas y ninguna pandemia ha sido permanente, porque así como llegaron, también así se fueron. El coronavirus es una temporada de incertidumbre y de muerte, pero la promesa de Dios es que vendrá una temporada de sanidad y de recuperación. Por lo tanto, no debemos perder la esperanza en este tiempo de angustia, porque es pasajero. Veamos lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 3. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Hoy se están derribando muchas cosas buenas en nuestras comunidades, como la economía, la salud, empresas, comercios y restaurantes que están siendo afectados fuertemente por la llegada de este virus. Pero la buena noticia es que todo esto
es temporal, porque tan pronto que esta temporada llegue a su fin, entraremos en la temporada de la reconstrucción y vendremos más fuertes que nunca, más estables que nunca y mejor preparados que nunca. Dios nos advierte de las temporadas de derribar, pero también nos anuncia que vendrán temporadas de construir. Por eso no cierre su negocio, no cierre su empresa, no venda sus acciones, no pierda la esperanza porque toda crisis es temporal. No cometa el error de ponerle una solución permanente a un problema temporal. Y esto, mis amados, es aplicable en todas las crisis en la vida. Nunca debemos ponerle una solución permanente a un problema temporal. Por ejemplo, si su matrimonio está pasando por momentos de dificultad, no se divorcie, espere, dele un tiempo y entonces decida. Si sus hijos no se portan bien, no pierda la esperanza. Esta temporada de locura se les va a pasar y ellos van a mejorar su comportamiento. Lo más importante es que usted entienda que todo tiene su tiempo debajo del sol. Por lo tanto, debemos vivir tranquilos, esperanzados en las promesas de nuestro Padre Celestial. Las crisis son temporadas de derribar, pero en ocasiones es necesario derribar para poder reconstruir. Derribemos el orgullo y construyamos un carácter humilde. Derribemos lo malo que hemos estado haciendo y construyamos un buen carácter moral. Aprovechemos esta crisis para derribar el egoísmo y construyamos una comunidad de personas generosas que se preocupan por las necesidades de otros. Derribemos el corazón de piedra y construyamos un lugar donde Dios puede ponernos un corazón de carne y ser más sensibles a Él y a nuestro prójimo en esta vida. Las crisis, mis amados, son como los huracanes que ponen a prueba las construcciones. Lo que está bien construido se mantendrá de pie, pero lo que no está bien construido se derribará. Pero la buena noticia es que por lo menos se sabe que no estaba bien construido y cuando venga el tiempo de reconstrucción se hará un mejor trabajo. El coronavirus no solo está derribando, sino que también nos está dando la oportunidad de derribar lo malo que hay en nosotros y reconstruir nuestra vida sobre los valores y los principios de Dios. Por eso Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Eclesiastés capítulo 3, verso 4 dice: un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. No podemos negar que estamos viviendo en tiempos de angustia por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Normalmente las crisis traen incertidumbre, inseguridad, ansiedad, preocupación que pueden alterar nuestra salud física. Pero nuevamente Dios sale a nuestro rescate diciéndonos que volveremos a reír, volveremos a alegrarnos, volveremos a bailar. Bueno, algunos de nosotros no sabemos cómo expresar nuestra alegría por medio del baile, pero sí por lo menos podemos
mover la cabeza. Mis amados, mantengamos la calma y no perdamos la fe ni la esperanza en esta crisis. Al contrario, hoy es cuando debemos confiar más en Dios y en sus promesas. Uno de los problemas que yo veo es que muchas veces enfatizamos solo las promesas buenas de Dios y miramos su fidelidad en los tiempos buenos nada más. Pero debemos recordar que Dios es fiel en todo y Él ha prometido tiempos de crisis y tiempos de bienestar. Por eso no debemos sorprendernos cuando llegan las dificultades a nuestras vidas, sino ser más bien agradecidos con Dios en toda ocasión. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Creer y confiar en Dios no nos hace exentos al sufrimiento ni al dolor porque somos seres humanos. En temporadas de crisis nos preocupamos y es normal. Nos entristecemos y hasta lloramos. Pero no debemos perder la fe ni la esperanza porque según Primera de Pedro 5:10, Dios nos restaurará, Dios nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido, quien es nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa tan poderosa para sobrevivir cualquier crisis en la vida. Dios no promete evitar las crisis, porque son parte de las estaciones de la vida. Y como he dicho anteriormente, las crisis son hasta cierto punto necesarias, pero sí, Él promete que después de la tormenta viene la calma. Eclesiastés capítulo 3, verso 5 dice así: un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Es interesante notar que el coronavirus se ha convertido en un tiempo de esparcir, porque las autoridades nos han pedido distanciarnos, esparcirnos y alejarnos por un tiempo para evitar la propagación del virus. Y a esto, mis amados, la Biblia llama tiempo de esparcir. Y por otro lado, familias que por razones de trabajo y otros compromisos no han tenido tiempo de calidad con sus seres queridos, ahora están en sus casas juntos con sus familias. Y a esto también la Biblia llama tiempo de juntar. Si nos damos cuenta, las crisis son de cierta manera necesarias para restablecer el balance y el orden que se pierde en nuestras familias y en nuestras comunidades. Dios no quiere que la vida nos sorprenda con tiempos malos. Por eso nos ha dejado su palabra, para que sepamos cómo funciona el ciclo de la vida terrenal y prepararnos para cualquier estación o temporada que nos venga. Yo espero que usted aproveche esta crisis para pensar, analizar su comportamiento,
analizar su situación espiritual y hacer ajustes necesarios para estar bien con Dios y estar mejor preparado en toda ocasión. Aproveche esta oportunidad para acercarse más a Dios. Aproveche el tiempo para leer la Biblia y hablar con Él. Hable con Dios acerca de sus preocupaciones, acerca de sus miedos, acerca de todo lo que le roba la paz. Aproveche esta oportunidad para acercarse más a sus seres queridos. Aproveche esta oportunidad para ser más agradecido o agradecida por lo que tiene. Quizás no sea mucho, pero tiene algo y se lo debe a la gracia de Dios. Muy bien. Algunos puntos para recordar en este programa. Número 1, debemos recordar que las crisis son temporales y no permanentes. Ningún problema, ninguna crisis es permanente. El único que es permanente es Dios y su palabra. Y número 2, las crisis son necesarias para restablecer el balance y el orden en nuestras comunidades. Por lo tanto, no debemos reclamar ni pelear con Dios por las crisis que nos llegan. Más bien, aprender a sobrevivir en cada una de ellas. Y número 3, las crisis producen beneficios. Entre ellos podemos mencionar la empatía, la solidaridad, la humanidad, la unidad, etc. Y número 4, las crisis también producen conciencia de Dios. Por eso no debemos criticar a los que buscan a Dios en tiempos difíciles. Al contrario, ayudarlos a que su conversión sea genuina. Y número 5, las crisis nos estimulan a prepararnos mejor. Número 6, las crisis nos hacen conscientes de que hay tiempos buenos y tiempos malos. Las crisis son una temporada de dolor y tristeza, pero Dios promete una temporada de alegría. Y número 8, las crisis son un tiempo de derribar. No solamente viene a derribar, sino que también nos da oportunidad a nosotros a derribar cosas malas en nuestra vida. Pero tan pronto que pase, el tiempo de reconstrucción va a llegar porque Dios lo ha prometido. Así es que yo espero que este programa, este estudio bíblico nos ayude a cada uno para sobrevivir esta situación. Así es que gracias por su atención, gracias por tomar parte de su valioso tiempo y sintonizarnos. Y si Dios lo permite, seguiremos hablando de este tema en nuestros próximos programas. Saludos a todos. Sigamos cuidándonos y hasta pronto.